Él vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, hermanos. Nos volvemos a encontrar a través del dial de la radio para compartir un nuevo programa del ciclo Él vive. Un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a quienes no comparten nuestra fe, pero quieren conocer aquello que profesamos y vivimos. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 2915-3284-69. Repito, 2915-3284-69. O seguirnos por YouTube en nuestro canal Él Vive, programa de catequesis. Para empezar, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Bien. Como siempre, vamos a comenzar haciendo un resumen de los conceptos que desarrollamos en el programa anterior, en el que continuamos con el pecado personal. Vimos que un pecado capital es un vicio o actitud raíz que engendra muchos otros pecados y malas acciones, que los pecados capitales son 7 y que para cada uno existe una virtud que debemos pedir y cultivar para luchar contra ese pecado. Contra la soberbia está la humildad, contra la avaricia la generosidad, contra la lujuria la castidad, contra la ira la paciencia, contra la gula la templanza, contra la envidia la caridad, contra la pereza la diligencia. Vimos también el Salmo 51 como modelo de humildad, arrepentimiento sincero y confianza en la misericordia de Dios. Hoy vamos a comenzar con la gracia. Bueno, pero antes vamos a hacer una pregunta acá a los amigos, a mis hermanos, a Lina y a Cristian, también, fuera de programa. Lina, Cristian, ¿qué es lo que más le piden a Dios para sus hijos? Y en realidad, la realidad es que le pido que sean felices y que se puedan desarrollar dentro de sus deseos, digamos. O sea, eso. Yo pido eso. ¿No tenés 4? 5. 5, me faltó uno. 5, Cristian. Sí, yo le pido lo mismo, la realización, la felicidad, la realización. Y le pido a Jesús que ellos lo puedan conocer y amar. Sí, también eso, me había olvidado de eso. También eso. Y no tenés 2 nenas. 2 nenas. Le faltan 3 todavía. Así, para alcanzarte a vos. Yo también, yo no tengo que alcanzar, Cristian, que tranquilo que no. Bueno, tengo 2 varones también, y lo mismo, ¿no? Sí, que uno siempre pide al Señor que sean felices, que tengan salud, que los bendiga con trabajo. Y también esto, ¿no? Quizás de otra manera, pero lo que siempre pido, que es muy similar a lo de Lina y Cristian, que se conviertan, que alcancen la conversión, ¿sí? Y que lleguen a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Y nosotros estamos acá en la tierra para llegar al cielo. Este es el trampolín, digamos, para llegar al cielo, a la vida eterna, ¿no? Entonces esto es un poquito como prólogo del tema que vamos a ver, que es el tema de la gracia. A veces yo cuando estaba pensando en esto, me acordaba charlas que he tenido con gente vecina, no tanto amiga, pero hay gente vecina, a veces también con algún amigo, o hasta a veces con una persona de la comunidad, ¿no? Pero sobre todo gente vecina.
Y aprovechando a veces circunstancias de la vida cuando están medio desinflados, con algún problema serio, ¿no? O por ahí, ¿no? En charlas esporádicas que nos cruzamos y charlamos del Mundial, como ahora, ¿no? De los nervios previos al partido de mañana con Inglaterra. Por ahí uno intenta también llevarlos hacia Dios, esto de lo que a veces digo en criollo, ¿no? Esto de provocar la fe del otro, ¿no? Que a veces está media aplastada, ¿no? Media adormecida. Pero claro, por ahí cuando uno les propone, qué sé yo, acercarse a la comunidad, a la capilla, a los grupos que tenemos, ¿no? Sabiendo que eso es para bien de ellos, ¿no? Que buscamos hacer proselitismo y tener mucha gente en la capilla, a decir qué lindo cuántos somos, sino poderles brindar esta posibilidad que se conozcan al Señor y que se acerquen a los medios de salvación, que son los sacramentos. Bueno, pero claro, enseguida, me ha pasado muchas veces, normalmente a Cristian Línea también, esto de que nos dicen, no, pero yo me arreglo igual sin Dios, no me hace falta ir a la iglesia, no me hace falta, qué sé yo, ir a misa, por ejemplo, me arreglo con el Señor, me arreglo con mi Dios y yo, o el de arriba y yo, ¿no? Y aparte después nos agregan, qué sé yo no robo, no miento, no hago esto, no hago esto, y hasta a veces hago cosas buenas, ayudo a los demás, y eso está bien, no está mal todo eso. Pero alcanza con ser buenas personas, entonces acá viene el tema, ¿no? Que nos puede introducir en el otro tema que es el de la gracia. Alcanza con ser buenas personas, no alcanza. Porque Jesús mismo dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean santos como mi Padre es santo. Por supuesto que nuestra santidad y perfección nunca va a ser como la de Dios. Vamos a alcanzar la santidad y perfección de Dios, porque Dios es único, porque su naturaleza es divina, bueno, por todo lo que ya hemos visto en otros programas, ¿no? Pero es a lo que estamos, digamos así, destinados, ¿no? De alguna forma, o predestinados a alcanzar la santidad y a ser perfectos, ¿no? Claro, por ahí, viendo esto me acordaba de, ustedes más de memoria también, ¿no? La famosa parábola del hijo, del hijo pródigo, no, del joven rico, cuando se le acerca a Jesús y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y cumplir los mandamientos, y yo los cumplo desde la infancia, juventud. Bueno, entregá o vendé todo lo que tenés, entregá a los pobres, vení y seguime. Y bueno, el Evangelio dice que el joven se entristeció mucho, ¿no? Que tenía muchas riquezas, tenía muchos bienes. A veces estamos atados no solamente a riquezas materiales, pues no todos tenemos mucha plata, ¿no? Gracias a Dios. Si no pasaría a veces a ser ese nuestro Dios, sino el Señor. Pero a veces estamos atados a circunstancias, a debilidades, a esclavitudes diferentes, ¿no? Y no soltamos. Soltamos eso para poder vivir en la gracia, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Como dice la palabra. A veces también pensando en esto, veo que hay gente que es como que está buscando, ¿vieron cuando tenemos sed? Más lindo tomar agua. Hay gente que por ahí en vez de tomar agua toma gaseosa, toma soda, toma algún jugo, ¿no? Y bueno, lo mejor es el agua, porque es como es una característica insípida, inodora, todo eso, ya sabemos, bueno, el jugo tiene, o la gaseosa, la soda tiene gas, el jugo, la gaseosa tienen por ahí edulcorantes, qué sé yo, químicos, ¿no? Que bueno, no son tan buenos. A veces pasa igual en la vida de fe. Tenemos el agua pura, cristalina, el agua verdadera, ¿no? El agua que nos sacia la sed de Dios, y vamos buscando, podría casi digo una marca, vamos buscando la gaseosa o el jugo. Y muchas veces pasa con gente que estuvo en la iglesia y por ahí fue un día, fue a misa, a una comunidad, y se encontró que nadie lo reconoció, nadie le dio la bienvenida, o gente que me ha pasado, seguramente ahí la visten también, gente que yo he visto en la capilla, por ejemplo, en otras comunidades que he estado, gente llorando después de misa, en un banco, y pasamos todo de largo, nadie se acerca a preguntarle al menos qué te pasa, en qué te puedo ayudar, ¿no? Y bueno, por ahí encuentran eso en otras comunidades no católicas. Es un tema como para tener en cuenta en nuestras comunidades. Recibir a la gente, escucharnos, la famosa pastoral de la escucha, que a veces no hace falta institucionalizarla, poner la oreja, escuchar al otro a ver qué le pasa. Ir a ver al otro cuando está enfermo, cuando está mal, ¿no? Porque son las obras de misericordia que el Señor nos pide. A veces también
se ha sido una mala catequesis. Esa mala catequesis nos lleva a no conocer los aspectos fundamentales de nuestra fe, ¿no? A no conocer la palabra de Dios. Y bueno, por ahí nos encuentran con gente que dice, bueno, pues yo me fui a esta iglesia donde me enseñaron el evangelio, qué sé yo, y hasta me bauticé. Me bauticé cuando era chiquito en iglesia católica, pero ahora me bauticé como, y no voy a dar ningún nombre de ninguna iglesia para que nadie se ofenda, pero el bautismo es uno solo. La carta a los Efesios lo dice, un solo bautismo. No existe el rebautismo en la Biblia, no existe. No es bíblico. Entonces, todo esto, ¿no? Esto de llegar a esas aguas cristalinas, a esas aguas que nos sacian la sed verdadera de Dios, a esa plenitud de la fe que encontramos en la iglesia católica, no la encontramos en otro lado. Y en otras iglesias está parte de esa plenitud, pero no está toda la plenitud. Hay parte de esas verdades de fe que comparten con nosotros, pero no está la plenitud, gente. Esto tenemos que entenderlo bien, ¿sí? Entenderlo muy, muy bien. Y entender esto, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la gracia. Es un tema difícil, no es un tema que el católico maneje demasiado bien, ¿no? Pero bueno, tenemos que irlo comprendiendo de a poco para llegar justamente a entender qué es la gracia de Dios, que es la gracia divina. Bien, la carta de Romanos nos dice que no estamos ya más en el tiempo de la ley, digamos así, sino en el tiempo de la gracia, ¿no? Ya no vivimos bajo la ley, dice San Pablo, sino que vivimos bajo la gracia de Dios, la gracia de Cristo, ¿no? Y esto es muy cierto, ¿no? Cristo inaugura el tiempo nuevo de la gracia. Cristo no viene a abolir los mandamientos, pero sí viene a darle cumplimiento y plenitud. Plenitud. Acuérdense que lo leímos alguna vez acá. Ustedes escucharon que se dijo, qué sé yo, no matarás. Pues yo les digo, el que insulta a su hermano, el que ya está cometiendo homicidio, ¿no? O sea, ¿dónde empieza el pecado? Lo vimos acá también, empieza en el pensamiento, empieza en el corazón del hombre. Es el corazón del hombre, sabe las malas cosas, ¿no? Los pecados, las malas intenciones. Bien, pero Cristo frente a este nuevo tiempo de la gracia, ¿sí? Nos llama justamente a la santidad que decíamos antes, ¿no? Cristo con su pasión, su muerte, su resurrección, abre las puertas del cielo que estaban pegadas, estaban cerradas, ¿sí? Por el pecado del hombre. Él con su resurrección, ¿sí? Nos abre las puertas del cielo. Pero accedemos al cielo por medio de la gracia santificante. Insisto con esto. Carta a los Hebreos, creo que es 12:4, si no me equivoco, ya lo busco. Sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que perseverar en la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia? ¿Sí? Bueno, la gracia, primero, a veces consideramos la gracia como un término muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, alguien decimos que tiene gracia porque es amable, porque es agradecido, viene la palabra gracia, ¿no? De agradecer, o porque por la belleza, ¿no? Antes se decía una palabra que está fuera de moda, que agraciada es una persona, ¿no? Y lo contrario, qué desgraciado que es ¿no? Es la porquería, porque realmente ser desgraciado es vivir fuera de la gracia, ¿no? Fuera de, digamos así, del amor de Dios. Pero no porque Dios se haya alejado, sino porque uno se aleja. La palabra o el término, la palabra gracias viene del término griego charis, significa favor no merecido. La gracia es un favor no merecido, es un don no merecido. No merecemos la gracia de Dios. Sin embargo, Dios nos la otorga, nos la regala, ¿sí? Bueno, el tema de la gracia en la teología católica se refiere en particular a vivir ya ahora y aquí en la tierra los bienes del cielo, los bienes celestiales. Ya de alguna forma, el que vive en gracia, quien vive en gracia está viviendo de alguna forma el cielo, ya comparte esa vida con Dios. Vamos a ir profundizando esto porque no es tan sencillo. En primer lugar, podemos decir que la palabra gracia en el Nuevo Testamento significa el amor gratuito y misericordioso de Dios a los hombres. Es ese amor gratuito, ¿sí? Y misericordioso que Dios regala a los hombres. Romanos 5:5 un poco lo detalla, ¿no? Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿no? El Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios, la gracia de Dios, la caridad, ¿sí? Pero acuérdense que el Espíritu Santo no trabaja solo, Dios es uno solo, ¿sí? Viene el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Para ir entrando un poquito más en el tema de la gracia, vamos a ver algunas citas bíblicas, que por ahí no es que hablen
explícitamente algunas de la gracia, pero sí implícitamente. Recuerden que los conceptos teológicos, los desarrollos teológicos, se van dando durante años, ¿no? Se va estudiando, ¿sí? Se cree en una doctrina, pero bueno, se la va desarrollando para darle mayor comprensión a esa doctrina, ¿sí? Para entenderla mejor. Y nos valemos de citas bíblicas, por supuesto, también de la tradición. Hoy no vamos a hablar de los padres de la iglesia, pero sí vamos a hablar a partir de citas bíblicas. Entonces ahora les pido si me ayudan Lina y Cristian con las citas bíblicas. Viste que está el orden. Sí. Dale, leo la primera. Entonces. Pusimos un orden, mira, yo sí te digo, Cristian. Primero a Juan, la de Juan 1, 16, 17. Bueno. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que recién decíamos hace un ratito. Cristo inaugura el tiempo de la gracia, ¿sí? La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Recuerden que el pueblo judío vivía bajo la ley, ¿sí? Tenían que, para vivir en santidad y ser justificados, tenían que cumplir 613 preceptos. Era una locura, no podían, nadie llegaba a cumplirlos todos, ¿sí? Pero ahora ya no vivimos más bajo la ley, sino vivimos bajo, claro. Decía, la ley mosaica. La ley mosaica, sí, la ley de Moisés, y todo lo que incluía, ¿no? Esos 613 preceptos. Vivimos bajo la gracia de Dios. El segundo pasaje que vamos a leer es el de Gálatas 2. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto refuerza lo anterior. Si la justicia viene de la ley y no viene de la gracia, entonces Cristo murió inútilmente. ¿Sí? O sea, todo el sacrificio de Cristo es inútil. Cristo inaugura el tiempo de gracia. Volvemos a insistir con esto. ¿Sí? Cristo nos abre las puertas del cielo que estaban cerradas. ¿Sí? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vamos al tercer versículo de Romanos. Leemos nada más que el versículo 17. 18, ¿no? O 17. Solo 17 dijo. 17. Romanos, En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Qué lindo esto, ¿no? Porque aquellos que hemos recibido, todos recibimos en el bautismo la justificación y recibimos la gracia de Dios. Y nos inhabita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que el bautismo nos justifica, ¿sí? Y nos santifica. Pero habiendo recibido la gracia de Dios, me voy a unir al pasaje anterior que Pablo decía que ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios, la gracia santificante, de la cual vamos a ver un ratito, ya no vivo yo solo. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo viven en mí. Compartimos esa misma vida, de alguna forma, una forma que es sobrenatural y bueno, es algo difícil de entender. La gracia es difícil de entender porque es Dios mismo. No podemos dar un significado pleno de lo que es la gracia, porque es Dios mismo. Nosotros no entendemos a Dios, no conocemos a Dios más que por su revelación, pero sí podemos decir esto. Cuando la gracia vive en mí, es Cristo, es el Padre, es el Espíritu Santo, es Dios que vive en mí, ¿sí? Y es esa gracia la que me santifica y la que a su vez me justifica. El tema de la justificación y santificación, vamos a verlo más adelante, es un tema apasionante, lindo, que bueno, tampoco es tan sencillo, pero vamos a verlo Dios mediante más adelante. Estábamos en el 3, vamos al texto número 4 de la carta de los Romanos. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá algo importante. Somos justificados, somos salvos por fe, por gracia, y las obras colaboran. O sea, a veces hay hermanos que no son católicos que dicen, ustedes piensan o creen que se salvan por las obras, por las buenas obras. No, no. Dios se adelanta a nosotros, nos adelanta con su gracia, nos regala el don de la fe, porque la fe es un don, ¿sí? Somos justificados por esa fe y las obras colaboran. Sería muy sencillo decir, ya está, yo recibí la fe, yo estoy justificado, no tengo que hacer nada. No, eso es ilógico. Porque Dios nos dio primero una voluntad para rechazar el pecado, ¿sí? Para aceptar la gracia, y también nos dio libertad para hacer cosas buenas, ¿sí? Nos dio raciocinio, inteligencia. O sea, las obras buenas colaboran con la gracia. No están adelante. Es la fe, es la gracia, es por gracia que nos salvamos, pero esas buenas obras colaboran con la gracia. ¿Cuándo las hacemos en gracia de Dios? Cuando esas buenas obras las hacemos en gracia de Dios. Dice Pablo a los Romanos, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados. Por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Afianzarse la gracia, no perseverar en la gracia, no caernos de la gracia. Cuando caemos de gracia, cuando estamos en pecado mortal, ahí caemos de la gracia. Qué importante perseverar en la gracia. Y por eso tenemos los sacramentos. A ver, si Dios hubiese como permitió a Adán y Eva que cometieran pecado, y nos hubiese dejado solos, sin ninguna tabla de salvación, como acá decimos siempre, sería imposible salvarnos. Pero Dios nos dejó esos salvavidas que son los sacramentos. Y son para, en buen sentido, aprovecharlos. La reconciliación, la Eucaristía, y algo por ahí que me viene ahora a la mente, y bueno, quizás si es el Espíritu Santo que hay que decirlo, ¿no? El sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces tenemos un enfermo que a veces está grave y no le llevamos a un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos? Por supuesto, si es una persona que es creyente, que vive la fe, ¿no? Pero a veces nos pasa, no recurrimos a este sacramento tan importante que es bíblico, pues está en la carta de Santiago, ¿sí? Que es el sacramento de la unción de los enfermos, que es para salud del cuerpo y también del alma. Sí, es importante. Yo, las veces que me tuve que operar, siempre pedí la unción de los enfermos antes de ir a la operación, como una cosa que me daba serenidad de tener la bendición de Dios antes de ir a esa situación que, bueno, que es estresante y uno siempre tiene temor. Pero hay que confiar en la gracia de Dios del sacramento. Mucha gente piensa, si me traen el cura es porque me estoy por morir, pero no es así. O sea, cuando es la fuerza de Dios para superar un problema de enfermedad, igual que a una persona mayor, viejita, aunque no está enferma ni grave ni nada, la unción de Dios es una bendición que está bueno que se reciba, aparte de los otros sacramentos, ¿no? Bueno, eso nomás. Sí, es importantísimo que se diga, porque ayer escuchaba un sacerdote, ya fallecido, escuchaba en un video, veía un video de YouTube, ¿no? Pero hablaba de esto y hablaba también, dice, qué importante para el católico rezar todos los días por aquellos que van a morir en ese día, que podemos nosotros, nadie está exento. Y bueno, si estamos en gracia, sí, a ver, uno quisiera vivir mucho tiempo para ver, yo no los tengo, ¿no? Pero a ver a los nietos, qué sé yo, si Dios los manda, y sí. Pero, aparte para seguir compartiendo la vida acá en esta tierra con mi familia, con mis hermanos. Pero qué importante rezar todos los días también por aquellos que van a morir en este día, en este momento. Hay gente que está falleciendo para que puedan partir en gracia de Dios. Fundamental esto. Bien, vamos por el versículo, el texto bíblico quinto. Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto para mí es muy importante, fundamental, porque habla de eso. Habla, el que me ama.
no es solamente amar, digo, yo amo a Dios, no después hago cualquier cosa. No. Amar a Dios, ¿sí? Conocer a Dios en el contexto del pueblo judío, era intimar con Dios, ¿sí? Es vivir en el amor de Dios, vivir en gracia. El que ama a Dios realmente, de corazón, el que trata de mantenerse en la gracia de Dios, ¿sí? Va a ser habitado por Dios mismo, es promesa de Cristo. ¿Sí? El que me ama será fiel a mi palabra, esto no lo había pasado. El que me ama y sea fiel a mi palabra, y eso creo que es sinónimo de vivir en gracia, porque el que vive en amistad con Dios, el que es fiel a la palabra de Dios, el que cumple los mandamientos, su norma de vida es el Evangelio, es fiel a la palabra de Dios, ese va a ser amado por el Padre. Y dice Cristo, mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él. Esto también nos llama a ser respetuosos del hermano, porque en el hermano vive Dios mismo, ¿sí? Por bautizado, está bien. Si comete un pecado grave, bueno, sabemos que la gracia se retira, pero en el hermano de comunidad, en aquel que vive en gracia, vive Dios mismo, habita la Trinidad. Cuidado con todo esto, cuidado, ¿sí? Bien. Dejamos algunos pasajes bíblicos para que ustedes puedan escuchar, y si van al canal de YouTube, ahí también va a quedar la grabación, ¿no? Vamos a ir un poco definiendo qué es la gracia ahora, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? No cualquier gracia, ¿qué es la gracia de Dios? Tema, insisto, que a veces no es muy entendido ni muy comprendido por muchos católicos, ¿no? Primero, la gracia es un don sobrenatural, ¿sí? Es Dios mismo viviendo en nosotros. Pues la gracia no es algo, es alguien, es Dios viviendo en nosotros. Lo que decíamos recién, la inhabitación trinitaria. Segundo es la presencia transformadora de Dios en el alma del hombre. La gracia no transforma. San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo fue transformado. Pedro era un bruto, un pescador, lo digo con todo cariño, pero era un pescador. Que Pedro escriba 2 cartas como las escribió, la gracia nos transforma, ¿sí? Actúa en nosotros gracia de Dios, ¿sí? Esa gracia también es la relación de amistad entre Dios y el hombre, que se rompe con el pecado mortal. Acuérdense, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente, entre su simiente y la tuya. Enemistad, cuando estamos en enemistad con Dios, estamos en pecado. Cuando estamos en amistad con Dios, estamos en gracia de Dios, ¿sí? La gracia también es participar de la misma vida divina. Segunda Pedro 2:4, ¿sí? No me acuerdo ahora el texto textualmente, no lo recuerdo, no está tampoco acá, no pasa nada, no importa, pero vamos a compartir la misma naturaleza de Dios. El cristiano está invitado por Dios a compartir su misma naturaleza. Lo hablamos, me acuerdo, en los primeros programas, ¿no? Cuando hablamos de la infalibilidad del Papa, etc. Vivir la gracia de Dios es compartir la misma naturaleza de Dios, que sería imposible, para nosotros es imposible, es un regalo de Dios, es un misterio. ¿Cómo Dios puede dejarnos participar de su naturaleza? Es un misterio, pero está en la carta de Pedro, entonces palabra de Dios, no es invento de nadie. Pues la gracia de Dios es participar en la misma vida de Dios, ¿sí? Cuarto, la gracia es un don gratuito, inherente al alma, es infundida por Dios en el alma, ¿sí? Dentro del alma. En la teología católica podemos distinguir ahora entre gracia increada y gracia creada. Por eso decíamos que el tema de gracia no es tan sencillo, ¿sí? Sí, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Vicentico ahora. Seguimos en este espacio que hemos llamado El Vive. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al 291-532-8469. Repito, 291-532-8469. O seguirnos por YouTube en nuestro canal El Vive, programa de catequesis. Ahora Miguel tiene un anuncio que hacer. Sí. Bueno, tenemos un lindo anuncio, ¿no? A partir de hoy, a todos aquellos que nos manden un mensajito al aire, tiene que ser, ¿sí? Durante el programa,
al teléfono que Cristian dio, dijo recién, todos ellos que participen con un mensajito, van a tener un sorteo. Ustedes por radio no lo van a ver, sí lo voy a mostrar porque en el programa de YouTube va a quedar. Tenemos un joven de 23 años, Cristian, muy bueno, un chico excelente, que él tiene un emprendimiento que se llama Santería Papa Francisco. Bueno, él vende libros, es virtual, no tiene un lugar físico, pero vende libros, bueno, todo lo que es artículos religiosos católicos, ¿no? Y él nos donó 2 libros. La encíclica de León XIV, Magnífica Humanitas, la última, y otro librito que se llama Metanoia, una regla de vida. Metanoia significa conversión, ¿no? En julio vamos a sortear la encíclica, ¿sí? El último martes de julio, con todos aquellos que nos manden mensajitos, en vivo, acuérdense, en vivo, vamos a sortear la encíclica. Y en agosto, Dios mediante, el otro libro. Cristian, que tiene este emprendimiento tan lindo, unas pocas librerías católicas que hay en la ciudad, lamentablemente cada vez hay menos. Primero está en Facebook y en Instagram. Y voy a dar el teléfono al aire de él, que no es de Bahía. 2983 40 76 68. 2983 40 76 68. Le decía a Cristian que tiene lente que por la duda lo revise, a ver si está bien. Sí, está bien. Bueno, da conformidad que está bien entonces. Bueno, seguimos. Continuamos con. Y estábamos por ver los tipos de. Los 2 tipos de gracia. Exacto. Que había. Gracia increada y gracia creada. A ver, recién hablamos de qué es la gracia divina, la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito más específicamente cómo podemos distinguir a la gracia, ¿no? Vamos a ser bien claros en esto, ¿no? La gracia podemos llamarla gracia creada o gracia increada. ¿Qué es la gracia increada? Acá Cristian incorporó el mate, permiso. Qué lindo, matito calentito a esta hora. La gracia increada es la presencia de Dios mismo en nosotros, ¿sí? Dios no es creado, Dios no es creación, ¿sí? Entonces la gracia increada es Dios mismo viviendo en nosotros. Claro, no de una manera plena. Dios no puede habitar plenamente en nosotros. Dios es infinito, es eterno, todos los atributos de Dios se los hemos repasado acá hace unos martes atrás. O sea que no de forma plena, pero sí, la gracia increada es Dios mismo que habita en nosotros. Bien sencillo para que se entienda. Decimos que ya que siendo nosotros criaturas finitas, decíamos, no podría habitar la totalidad o la infinitud de Dios en nosotros, ¿sí? Dios es la gracia increada, ya que no ha sido creado, dijimos recién. El tema de la gracia es un misterio que no podemos entender, como tampoco podemos entender totalmente el misterio de Dios. Pero bueno, vamos vislumbrando de a poquito a partir de lo que la revelación nos dice, textos bíblicos, la patrística y también sobre todo lo que la teología católica nos va enseñando, ¿no? A partir también del desarrollo teológico del tema. La gracia creada se refiere a los efectos que esta presencia de Dios tiene en nosotros. Según el catecismo, la gracia que Dios nos da como don tiene efectos en nosotros como son la justificación y la santificación. No vamos a hablar de este tema, de hablar de este tema ahora, es un tema, como dijimos antes, apasionante. Podemos hablar de una justificación inicial y una santidad progresiva y final, pero vamos a decirlo ahora, vamos a dejarlo para más adelante, ¿sí? Pero sabemos que sí, que lo que nos logra o alcanza a nosotros la gracia es esto, la justificación y la santificación. También podemos decir que Dios mora, o Dios crea una morada, un templo en nuestra alma, ¿sí? Para habitar en ella. Y a esto le podemos llamar gracia creada. A este lugar que Dios crea para habitar en nosotros, podemos llamar la gracia creada. Vamos a hablar un poquito ahora más específicamente de lo que es la gracia santificante o habitual y lo que es la gracia actual. Vamos a ir muy rapidito. La gracia santificante o gracia habitual, viene de hábito, habitual, es un don permanente, por eso es un hábito, es un don permanente. Solo se pierde cuando cometemos un pecado grave o mortal, ¿sí?
La gracia santificante justamente nos santifica, nos diviniza, podemos decir, ¿sí? Al participar de la misma vida de Dios. No nos hace Dios, por favor, no. Pero nos hace participar de la misma vida de Dios. Había un santo de iglesia, ahora no me acuerdo, no voy a recordar cuál era, que hablaba de esto, que a través de la gracia Dios nos diviniza. Somos así templos del Espíritu Santo y habita en nosotros la Santísima Trinidad. Eso es la gracia santificante o habitual, que es la gracia actual. Es un impulso o auxilio de Dios a nuestra alma, que nos mueve a entender, querer o hacer algo sobrenatural. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Sí les ha pasado alguna vez, Lina, Cristian? Me ha pasado bastantes veces. Que viene a mi mente la figura o la imagen de una persona o el nombre de una persona que a veces por ahí hace muchísimo no veo. Digo, bueno, tengo que hacer oración por tengo que rezar por esta persona, ¿sí? O por ahí, que es una persona que voy postergando ir a ver, y me viene también el nombre de esta persona, que tengo que ir a verlo, y justamente por ahí cuando voy, dice, te estaba esperando porque quería hablar con vos. Bueno, es el Espíritu Santo, es esta emoción del Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, ¿no? También cuando uno se acuerda de algún difunto, sí, que hace por ahí muchos años que falleció y que uno no lo tenía presente, pero se acuerda de esa persona, a mí me ha pasado y suelo pedir la misa por esa persona que justo me acordé o que justo se nombró en alguna cosa, justo nos acordamos en alguna conversación de una persona que hace muchos años que murió, y entonces pido la misa por su alma, ¿no? Esto es muy lindo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, trabajando en nosotros, ¿no? Haciendo o dándonos esta emoción para poder pedir por alguien. O también, a veces, evitar una ocasión de pecado. La gracia habitual nos ayuda a evitar una ocasión de pecado, ¿sí? Son gracias que nos permiten convertirnos, avanzar en la santidad o recuperar la gracia. Importante, esto es la gracia actual nos permite convertirnos, ¿sí? Una persona tiene este proceso de conversión porque Dios se anticipa con su gracia, esta gracia actual, ¿sí? Y provoca de alguna forma este proceso de conversión. Pero también, sí, para avanzar en la santidad o cuando perdemos la gracia, recuperarla. Bien, estamos terminando y damos paso a otra parte que va a compartir Lina. Rapidito, ¿cuáles son los efectos de la gracia en nosotros? Participación de la naturaleza divina. Por la gracia santificante, por la gracia de Dios, participamos en la naturaleza divina. Acuérdense, la gracia santificante es Dios mismo habitando en nosotros. Y nosotros ya compartiendo esa misma vida de Dios como estuviésemos viendo ya en el cielo, ¿sí? Es un anticipo de la vida eterna. Pues vivir ya la vida de Dios. Eso es la gracia de Dios. Fundamental para un católico, para un cristiano. Debemos vivir en gracia, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y dice Apocalipsis, nada manchado entra al cielo. Segundo, la gracia de Dios nos santifica, nos permite entrar al cielo, lo decíamos recién, ¿sí? Esto está en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Nos hace templo del Espíritu Santo, como dijimos, ¿sí? Inhabita en nosotros la Santísima Trinidad. Y por último, somos herederos del reino y coherederos con Cristo. Bueno, y también están las gracias de Estado. Vamos a leer, voy a leer acá el número 2004 del Catecismo. Dice, entre las gracias especiales conviene mencionar la gracia de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia. Y acá el Catecismo incluye esta cita de Romanos 12, del 6 al 8. Te lo leo. Acá está, acá. Está acá. Perdón. Teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía,
ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Entonces, la gracia de Estado, Dios la da de acuerdo a la vocación que tiene cada uno. O sea, son distintas vocaciones o, digamos, dentro de la vida de cada uno, como es la vocación a formar una familia o la vocación al sacerdocio, la vida religiosa, o distintas vocaciones que uno tiene dentro de la iglesia, como la catequesis. Cuando dice acá la misericordia, yo pensé en la gente que trabaja en Cáritas, silenciosamente, dando su tiempo, porque toda la gente que está ahí trabajando no cobra un sueldo en las capillas, en las parroquias, está dando su tiempo generosamente con misericordia para escuchar al que viene, para administrar lo poco que se tiene y conseguir y hacer cosas para tener que dar a quien necesita, ¿no? Todas esas actividades son las gracias que le da a cada uno y después uno discierne, digamos, y se va enganchando en lo que mismo le da, lo que Dios le regaló, te va llevando a colaborar en lo que, en el don de la palabra, que acá Miguel lo tiene, para hacer este servicio, o en la catequesis, o el que tiene conocimientos técnicos y colabora en las cosas que necesitamos. Cada uno tiene un don, y Dios le regala esa gracia, y cuando uno lo discierne, lo encuentra, lo pone al servicio. Entonces, son esos dones que recibimos según el estado de vida de cada uno. Son dones a la inteligencia y a la voluntad, por las cuales el hombre hace lo que tiene que hacer y se siente capacitado para prestar el servicio. La gracia de Estado es para santificarnos, para seguir creciendo en la vocación concreta a la que Dios nos ha llamado, abrazando y aceptando y ofreciendo a eso que Dios ha puesto en nuestro camino, a la vocación concreta. Entonces, dentro de la vocación concreta que tiene cada uno, bueno, no todos son rosas, sabemos que hay que enfrentar el sacerdote en el ministerio, nosotros en la familia o en lo que nos toca. Bueno, Dios nos va capacitando. El Señor nos está diciendo continuamente, no tengas miedo, yo estaré contigo. Yo te enseñaré a ser padre, a ser madre, a ser pastor de almas. Yo estaré contigo en ese trabajo. A través de la gracia de Estado, eso es lo que nos va diciendo el Señor. Y bueno, y que no son cosas que mágicas y que nos ayudan. Hay que poner de uno la disposición y mantenerse en el combate espiritual y seguir al Señor, y Él nos va asistiendo en la lucha. O sea, ninguna cosa es tan fácil, digamos, dentro de la vida que nos toca. Cada uno tiene su lucha y bueno, hay que, digamos, estar disponible a la gracia para que el Señor nos pueda regalar y auxiliar bueno, y seguir adelante, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un tema, ¿no? La gracia y la libertad, ¿un conflicto o una armonía? Porque Dios nos guía, nos sostiene, nos ayuda con la gracia y la libertad nuestra, ¿cómo se conjugan esas dos cosas, no? Dice, un aspecto fascinante del pensamiento de Santo Tomás de Aquino es cómo armoniza la gracia divina con el libre albedrío humano. Aunque la gracia es un don de Dios,
no anula nuestra libertad, más bien nos capacita para elegir el bien y rechazar el mal. Entonces, digamos que nos ilumina, nos sostiene, nos ayuda, pero la decisión también es nuestra, ¿no? Santo Tomás compara la acción de la gracia con el sol que ilumina el mundo. Aunque es Dios quien nos da la luz, la gracia, somos nosotros quienes decidimos abrir los ojos y caminar hacia la luz. O quedarnos encerrados en un lugar en donde no entra. Es decisión de cada uno. Esto resalta la cooperación entre la acción divina y nuestra respuesta humana. Podemos abrirnos o cerrarnos a la acción de la gracia de Dios. Si cuando actuamos bien, nos abrimos a la gracia y entonces vamos creciendo en la vida en santidad. Cuando actuamos mal y nos cerramos a la gracia, no habrá paz en nuestras vidas, ¿no? Digamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia de la gracia en el mundo actual? Digamos, ¿no? En un mundo marcado por el individualismo, el relativismo y el alejamiento de lo trascendente, la gracia sigue siendo la clave para encontrar sentido y dirección. Su relevancia no se limita al ámbito espiritual, también tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Y entonces acá da 3 aspectos, digamos, de esa aplicación práctica de la gracia en la vida cotidiana. Primero, la transformación personal. La gracia nos ayuda a vencer el pecado, a sanar heridas emocionales, a crecer en la virtud. En momentos de debilidad es la fuerza que nos sostiene y nos anima a comenzar de nuevo. Y acá voy a compartir una experiencia que es una pavada, pero que a mí yo lo veo como acción de la gracia. Yo voy todos los jueves a la adoración eucarística y yo detesto cocinar, ¿no? Entonces, es una cosa que me cuesta mucho, pero cuando estoy ahí en la adoración eucarística, siempre se me ocurre una comida para hacer que me entusiasma, entonces me da ganas de hacerla. Entonces ese día cuando llego a mi casa la hago o al día siguiente, pero me queda esa idea y para mí es un regalo de Dios, como una caricia que me entusiasma para hacer algo que en general me tiene finita y que no tengo ganas de hacer. Bueno, eso es un regalito de una gracia actual que yo lo percibo en mi vida, ¿no? Después, en las relaciones humanas, la gracia nos enseña a perdonar, a amar desinteresadamente y a construir relaciones basadas en la verdad y en la caridad. En una sociedad, las divisiones son frecuentes y la gracia es el antídoto contra el egoísmo y el resentimiento. Sí, las relaciones humanas a veces en el trabajo, en la familia, se complican y la gracia de Dios nos ayuda a perdonar, a comenzar de nuevo, a poder ver también lo positivo de la persona que nos tiene un poco cansados, a tener paciencia. Y el compromiso social. Impulsados por la gracia, los cristianos están llamados a hacer luz en el mundo y sal en la tierra. Esto implica luchar por la justicia, defender la dignidad humana y promover la paz. O sea, si uno vive en gracia y está con el Señor, naturalmente, o sea, no puede estar separada la fe de las obras, porque la fe es una manera de vivir. No es una cosa mental nada más, una cosmovisión. O sea, si uno tiene fe, tiene una manera de vivir coherente con la fe esa. Bien, mal, con caídas, o sea, ya sabemos que somos todos pobres pecadores, ¿no? Pero, o sea, es una manera de vivir.
no es algo mental solamente. Y Oye, entonces, no, Santiago es clarito donde dice la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, esto que decía Bolino, ¿no? Sí, tiene que estar acompañada de las obras la fe. Y aparte, bueno, Cristo dijo, por los frutos los conocerán, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo nos abrimos a la gracia en la vida diaria? Esto ya lo estuvimos hablando la semana pasada con el tema del combate espiritual y todo, ¿no? Pero bueno, frecuentar los sacramentos. O sea, por el bautismo en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, ¿no? Vino a nosotros por el bautismo. La inhabitación trinitaria comienza con el agua del bautismo. Y después, durante la vida, la confesión y la Eucaristía son las fuentes inagotables de renovación espiritual. Participar regularmente de los sacramentos fortalece nuestra relación con Dios y nos llena de su gracia. Después, orar con humildad. Orar con oraciones, o sea, es un camino la oración, hasta llegar al silencio que hablábamos la vez pasada y escuchar al Señor en el silencio. Es un camino. Primero empezamos rezando el rosario y con oraciones repetitivas, hasta que podemos ir creciendo con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y orando con los salmos, con el Salmo 51 que veníamos la semana pasada, rezarlo con humildad, pensando lo que se lee, ¿no? Eso abre la puerta a la vida de la gracia. Y pedir con humildad al Señor que nos dé la gracia, que venga a actuar en nuestra vida. Después, practicar las virtudes. La gracia no actúa en el vacío, es más eficaz cuando nos esforzamos por vivir virtuosamente. La caridad, la paciencia, la esperanza son terrenos fértiles para la acción de la gracia. Y buscar la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese desconocido, dicen todavía, o sea, tenemos que es el agente principal de la gracia en nuestras vidas. Hay que pedir la guía del Espíritu Santo cada día ante las decisiones y confiar en su acción en nuestra vida, ¿no? Ser dóciles, lo que se dice ser dóciles. Entonces, como conclusión, la gracia es un don que espera ser recibido. La gracia es mucho más que un concepto teológico, es una realidad viva que puede transformar nuestra existencia. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha por la santidad y que Dios nos acompaña en cada paso del camino. Hoy más que nunca necesitamos abrirnos a la gracia y permitir que ella nos moldee a imagen de Cristo. Como decía Santo Tomás, la gracia perfecciona la naturaleza. Dejemos que este don divino renueve nuestras vidas y nos convierta en instrumentos de amor y paz en el mundo. Antes de terminar, un saludito al aire para Diego, Vivi y Poroto. Grandes personas. Poroto, jugador de handball, lo tuve varios años en el club que trabajaba, y bueno, y los padres, excelentes personas, comprometidas, bueno, maravillosas personas, así que un beso grande para ellos. Nos están escuchando. Bueno, creo que terminamos ya. Sí. Bueno, entonces, nada, gana Argentina mañana, si Dios quiere, y a no infartarse, por favor, que no suba la presión mañana, ¿eh? Bueno, que todo sea para gloria de Dios. Amén. Nos encontramos el martes que viene en este mismo horario. Se enciende una luz para no dejarla brillar y se prende un camino que luego no has de seguir.